Bueno, bienvenidos a este otro ítem, parte del módulo 5, donde vamos a hacer nuestra propia clase que extienda de JFrame, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos recién fue en un main, en un método main para ejecutarse, instanciamos la clase JFrame, le dimos las propiedades que queríamos y le hicimos visible. Bien, pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer un tipo de ventana, por ejemplo, para todo nuestro sistema? Que todo nuestro sistema tenga un tipo de ventana con un comportamiento determinado. Bueno, justamente para eso es que vamos a ver el ejemplo en el cual nosotros vamos a hacer la clase MiVentana. Vamos a hacer nuestra propia ventana que extiende de la clase JFrame. Así como JFrame tiene toda una herencia, puede seguir heredándose en otras clases. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos nuestra propia clase y la hacemos heredar de una clase que ya tiene una larga herencia. Por lo tanto, MiVentana, que va a ser la clase que vamos a hacer ahora, va a extender de JFrame y va a extender de Windows, Component, Container, así hasta llegar a Object. Va a ser un objeto también y va a tener todo lo que tiene la clase de arriba. Por eso fíjense la diferencia acá, que en este ejemplo que dice MiVentana, cómo se usa super para invocar al constructor de la clase de arriba, ¿no? De la clase de la que uno está heredando. Por eso le estamos pasando el título de la ventana. Y después usamos directamente, como si fueran propios, sin instanciar una variable, los métodos que son propios ahora, porque setSize ahora es un método de MiVentana, ¿por qué? Porque tiene todo lo mismo que JFrame y no tiene que redefinirlos. Esa es otra gran ventaja de la herencia, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a rehacer, esto lo vamos a dejar documentado y vamos a poner así y cerramos acá y vamos a dejar puesto acá ventana de ejemplo instanciando la clase JFrame. Bien, es lo que hicimos acá. Pero ¿qué pasa? Y acá mira, me sacó sin X porque no lo necesita más. Por ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ventanas. Estamos en el package ventana. Fíjense que acá quedó la ventana test. Venimos acá, new, y vamos a hacer una clase que se va a llamar MiVentana. Nuestra propia ventana. Va a ser también de educapacitas ventanas, porque ahí lo creamos. Una clase pública que lo que va a hacer es extender de JFrame. Bien, entonces MiVentana extiende de JFrame. ¿Qué vamos a hacer cuando la ejecutemos? Miren esto. Si yo pongo Alt, Insert, no me hizo. Alt GR Insert, Control Insert, no, esto es. Tengo que ver cómo es la combinación de teclas de acá para crear un constructor. Pero bueno, sabemos que el constructor de alguna manera es public, el mismo nombre de la clase, ¿no? Public, entonces sería MiVentana. MiVentana, este va a ser el constructor que en principio se va a instanciar vacío, que va a ser setTitle. setTitle es de, lo llaman como si fuera de 1, pero porque es de JFrame y esto que les decía, hereda, entonces puede usar directamente todo. Podría usar setTitle como así también super, que es lo que dice el ejemplo. Super es la llamada del constructor de arriba. Y sabemos nosotros que si al constructor de arriba le pasamos un string, es el título. Título de MiVentana desde el constructor. Bien.
y después podemos setearle un ancho y un alto, y después que hacía el ejemplo obviamente seteábamos un default operation, close operation, jframe.exit and close. Bien, y ventana test. Ahora, en vez de ejecutar esto, lo que voy a hacer es instanciar, en vez de JFrame, mi ventana. Fíjense que ya me sugiere, cuando empiezo a escribir una nomenclatura, que es el mismo nombre de la variable, pero miren qué interesante cómo respeto una nomenclatura, que es las clases siempre empiezan con mayúsculas, pero las variables no, empiezan con minúscula. Esto es para diferenciar una de otra, y es una convención de buenas prácticas importante a tener en cuenta. Bueno, ¿qué me faltó? El new, adelante, esto es propio de Java, tengo que hacer ahí, y ahí creo mi variable, mi ventana, y lo único que voy a hacer es ponerla en visible. Bien, entonces toda la lógica la embebo acá y no la tengo que estar haciendo cada vez que invoco una ventana, si sé que todas las ventanas de mi sistema van a ser de tal medida o con tal característica. Bueno, acá lo mismo de siempre. Bueno, esta está seteada en ventana test, por eso la puedo usar, la clase ventana test, el main, que lo comentamos, y ahora usamos desde mi ventana. Fíjense que mi ventana es el que importa swing y no acá, porque mi ventana lo único que necesita es que está dentro de este package. La propia clase ventana sabrá, tiene que tener definido qué paquetes y qué clases necesita tener de referencia para conocer todo esto. Bueno, ventana test, ejecuto, se crea y ahí salió nuestra ventana de ejemplo. Bien, cierro. ¿Qué puedo hacer o probar? Por ejemplo, miren esto. ¿Qué pasa si yo quiero repetir el constructor anterior? O sea, pasar como parámetro. Puedo tener varias implementaciones de constructor. Mi ventana. Y acá le pongo string title. Title. Y hasta le puedo poner int width, int width and int height, y abro mi propio constructor. ¿Se entiende? Lo defino. ¿Y acá qué hago entonces? Hago lo siguiente. Super o set title sería lo mismo. Vamos a probar set title para ver que es igual, porque estaría usando el JFrame por defecto sin el constructor sin parámetros, y después seteando el título. Le paso lo que traigo como título ahí en la variable, después pongo set size y pongo width, lo que venga de width, coma lo que venga de height. Y miren, lo que voy a hacer es set default operation, close operation, le voy a poner otro, que no haga nada. Vamos a ver qué hace. Supuestamente no tiene que hacer nada, y vamos a ponerle el visible apenas arranca, cosa de que yo la invoco y sea visible cuando la llamo con este constructor. Ojo acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es comentar este, y voy a hacer mi ventana 2
igual, esto es solamente para no poner otro nombre, y acá le voy a pasar prueba ventana 2, coma, y le voy a pasar 700 de ancho por 200 de alto. Y listo, no le paso más nada. Y ahí se ejecutó solo, ¿por qué? Porque el set visible está en este llamado de este constructor de esta manera. Entonces yo ahí en una sola línea resolví parámetros que si yo quiero, por ejemplo, ya pasárselos y darle ese comportamiento a mis ventanas para mi sistema, ya lo puedo dejar listo y ya directamente cuando lo invoco, por defecto son visibles, por ejemplo. Bien, eso es también la posibilidad de implementar, y mira, cuando pongo close no hace nada. Tengo que venir acá y cerrar esto para que se vaya. Bien, eso sería una cuestión de tener dos implementaciones de un constructor. Cualquier duda, por favor, hagan los ejemplos, sigan los ejemplos, codeen los ejemplos, súbanlos a GitHub. Desde acá es muy fácil hacerlo. Uno puede con todas las opciones que hay, Control Version System, Share Project on GitHub a través de Import into Version Control, y acá se empiezan a conectar básicamente el login. Y esto nos llevaría a publicarlo en GitHub. Esto es como incentivarlos a que trabajen con todo este entorno visual que tiene IDEA para dejar todo publicado en GitHub. Bueno, acá no me lo reconoció. Voy a ver bien cómo se configura y en breve les contaré en detalle. Ustedes investiguen o háganlo por línea de comando o háganlo de la manera que quieran, pero traten de ir subiendo todo esto a un repositorio y mantengan los ejemplos así, sincronizados en un repositorio o en un lugar donde puedan seguir trabajando sobre los ejemplos que vamos haciendo para no tener que estar todo el tiempo haciéndolos de cero. Bien, ya tenemos un proyecto que es Laboratorio de Lenguajes 1, donde ahí a través de package podemos ir organizando los diferentes ejemplos que vamos haciendo. Los veo en el próximo módulo.